Bueno, pues ahora vamos a pasar a animar nuestro personaje. Entonces, para ello vamos a configurar un rig humano, que simplemente se trataría pues de configurar también, como habíamos hecho con 2D y en Unity, los diferentes huesos que tenemos dentro de nuestro personaje, asignárselo a la textura que tenemos y después poder animarlo, ¿no? Al mover el hueso que se anime también la textura. Entonces, bueno, para eso nos vamos a venir a la pantalla de layout y en la vista de shading. Y vamos a hacer unos pasos previos simplemente para que nuestro personaje esté lo más óptimo posible y no sea más fácil. Entonces, nos vamos a venir a nuestro personaje, le damos a N y aquí en ítem y en transform, primero vamos a decirle que no esté nada rotado, será en 0, 0, 0, eso creo que más o menos lo tendríamos. Y después aquí veis que tenemos una escala aplicada que es 0,2, ¿no? En este caso vamos a querer que aquí aparezca 1, 1, 1 y para eso ya sabemos que simplemente con control A o aquí en Object Apply, pues le vamos a decir que nos aplique por un lado la rotación y por otro lado la escala. Vale, la rotación en mi caso estaba 0, 0, pero si no fuera el caso, pues que quede así, ¿vale? 0, 0 y 1, 1, 1. Y después también vamos a intentar que nuestro personaje esté en la X en 0 y en la Y en 0. Vale, en la Z si lo ponemos a 0 probablemente nos baje, entonces no es exactamente lo que queremos. Con un 1 o con lo que teníamos antes mejor, vale, más o menos para que nos quede justo sobre el plano. Pero sí que el personaje esté en el centro, nos puede ayudar, ¿vale? Vale, estos son los pasos previos, con esto ya nos llegaría y ahora lo que vamos a hacer es agregar una armadura, ¿vale? Un esqueleto. Entonces, para ello, bueno, tenemos que asegurarnos de que el cursor 3D esté en el origen, entonces vamos a presionar Shift S y aquí le vamos a decir que vaya al origen, ¿vale? Que sería este de aquí. Y lo que vamos a hacer es instalar un rig humano, ¿vale? Para eso necesitamos pues un nuevo complemento, entonces nos vamos a venir a Edit y aquí en Edit a Preferencias y dentro de Preferencias nos vamos a Add-ons. Y aquí lo que podemos ya es directamente buscar el Rigify, que es este de aquí, simplemente pues ya sabéis, le dais a activar y con eso ya estaría, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues que nos va a dar una opción que es de armadura, ¿vale? Entonces, voy a cerrar esta pestaña y aquí le voy a decir con Shift A, aquí Shift, vale, vamos a entrar, Shift A, vale, y aquí veis que tenemos ya la opción de armadura, ¿vale? Aquí os puede aparecer ya antes, ¿vale? Pero lo ideal sería que os apareciera esta opción de aquí, Basic Human. Fijaros que tenemos la opción de humano, esto nos generará estos esqueletos de aquí, ¿vale? Lo cual es bastante potente, porque fijaros que tenemos toda la cara generada. No sé si se aprecia bien, pero bueno, si veis el ojo, la nariz, etcétera. Esto es muy interesante, pero es un poco más complejo, ¿vale? Entonces, realmente a nosotros nos va a llegar, porque nuestro personaje es mucho más sencillo, nos va a llegar con el de sin el básico, ¿vale? El básico, en este caso, un básico humano. Es este de aquí. Entonces, si os fijáis, pues tenemos una serie de esqueletos, ¿vale? De huesos, pero más sencillos. En este caso ya veis que el rig aparece dentro de nuestro personaje, pero necesitamos ajustarlo pues para que se alinee correctamente. No sabemos si está correcto pues los huesos internos, ¿no? Entonces, para facilitar esa visualización, lo que vamos a ir es dentro de los objetos, que veis que aquí apareció ya esta nueva opción, pues le vamos a decir en Viewport Display, este de aquí, le vamos a decir que sea in front. Esto significa que va a estar dentro, o sea, que va a estar enfrente de nuestro objeto y nos va a facilitar un poco colocarlo, ¿vale? Ahora sí que puedo volver a esta opción y entonces, bueno, vemos que la cadera está muy arriba, ¿no? De momento. Bueno, pues este complemento del Rigify nos va a permitir convertir estos huesos en un rig un poco más avanzado que en el control de animación, ¿no? Porque nos es pues, más sencillo que otras opciones. Entonces, lo que vamos a hacer para ajustar la armadura es seleccionarla y entrar en modo de edición. Y lo único que tenemos que hacer es mover los huesos lo suficiente como para que pues quede correcto.
Una forma de hacerlo es añadir esta simetría en X para que lo que hagamos en un lado pues se vea en el otro. Y ahora simplemente pues podemos utilizar los controles que ya sabemos, como la G, para mover todos nuestros objetos, ¿no? Entonces los movéis hasta el... Bueno, los movéis, los rotáis con R, de manera que al final pues vaya quedando todo correcto. Además de rotarlos, también habrá que agrandarlos en algún momento, ¿vale? Y simplemente pues vais haciendo esa parte. Nos podemos acercar todo lo que necesitéis y lo rotamos de nuevo. Vale. Este, por ejemplo, lo voy a hacer más grande. Vale, y con la S lo escalo para tener pues un poco más de mano, ¿no? Si hubiera que hacer alguna cosa más también se podría hacer, no hay problema ninguno. Este de aquí también lo voy a hacer más grande, pues no todo, sino solo esto. Lo voy a bajar hasta aquí, ¿vale? Bueno, más o menos, ¿vale? Lo hacéis más grande, lo que necesitéis. Bueno, pues una vez que tenemos todos los ajustados, todos los huesos, también deberíamos entrar en la parte lateral para comprobar que nos quedan más o menos rectos, ¿vale? Por ejemplo, pues esto lo podríamos poner un poco más dentro, ¿no? Esto todo, bueno, pues lleva tiempo y tenemos que tener en cuenta que igual no todo está ajustado como debería, porque después en las animaciones vamos a ver algún tipo de problemas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así como una primera aproximación y ahora lo que vamos a hacer es ajustar nuestro cuerpo a la armadura, ¿no? Para que los huesos y la textura de nuestro cuerpo pues se muevan a la vez cuando generamos todos esos movimientos. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en modo objeto, ¿vale? En modo objeto con el tabulador y los huesos ahora vamos a seleccionar por un lado los huesos y por otro lado la armadura. Pero fijaros que deben estar al revés, ¿vale? Entonces debemos primero seleccionar la armadura y después los huesos. De manera que el objeto activo sean los huesos, vemos que está en un color un poquito amarillo claro. Y lo único que tenemos que hacer es unirlos, ¿vale? Aquí podríamos hacerlo con control P, aquí lo vemos y vamos a establecer el parent, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es con pesos automáticos. Le dais y con esto ya estarían unidos, ¿vale? Ahora, si seleccionamos nuestro cuerpo, que sería pues este de aquí, fijaros que ya nos aparece MetaRig. Entonces tenemos por un lado el cuerpo y por otro lado la armadura que hemos hecho, ¿vale? Y si nos venimos aquí a este de objetos, pues ya vemos que tenemos pues el mirror que teníamos aplicado y que se aplicó automáticamente esta de armadura. ¿Y cómo comprobamos que está correcto? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es pasar aquí en modo objeto, vamos a pasar al modo pose, ¿vale? Y para ello tenemos que seleccionar esta armadura y aquí veis que podemos ya entrar en modo pose. Cuando entramos en modo pose es una diferente de los que hemos visto objeto, edit, escultura, etcétera, pero aquí lo que podemos hacer es cambiar la pose de nuestro modelo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que todos ahora los huesos se seleccionarán y se pondrán en azul, ¿vale? Deben estar en azul para que pueda hacerse. Y si movemos un hueso, como hemos linkeado o como hemos unido nuestra armadura a nuestra textura, pues fijaros que se mueve toda la textura. Vale, en general veis que si lo movéis pues queda un poco raro y normalmente lo que se tiende es a rotar, ¿vale? Un poco pues lo que habíamos visto. De manera que ahora pues ya veis que hemos cambiado la pose de nuestro objeto, ¿vale? El único hueso que podríamos mover con G es el hueso raíz porque nos va a permitir mover todo nuestro personaje, ¿vale? El resto queda un poco raro. Cuando generamos poses diferentes podemos notar que hay pizcos, ¿no? Mirad aquí, vale, esto lo habíamos visto un poco
cuando generamos pues, los cortes, ¿vale? Esto suele pasar en modelos de baja poligonización, como es este caso, y si rotamos demasiado un hueso, pues vamos a ver cómo se deforma la geometría, ¿vale? No pasa nada porque es algo que, bueno, pues es algo que no podemos solucionar a no ser que añadamos muchos más polígonos y entonces ya dejaríamos de tener pues, un objeto de baja poligonización, ¿vale? Incluso pues en los objetos, en las zonas más delgadas, como son las piernas, esto se puede notar más, ¿no veis ahí? Entonces se solucionaría añadiendo más cortes en bucle o generando pues eso, más polígonos, ¿vale? Incluso pues podemos notar que si generamos, si rotamos la cabeza, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque claro, si rotamos demasiado, pues fijaros que queda muy raro, ¿no? En la parte de la barbilla. Sobre todo si es de adelante hacia atrás. Entonces, bueno, la idea ahora sería intentar rotar nuestro personaje de alguna manera, pues de una forma un poco más elaborada. Podríamos intentar hacer que andase. Entonces, podemos hacerlo así. Esto lo bajamos un poco, ¿no? Tenemos que tener un poco de cuidado. Esto ya lo habíamos visto cuando hicimos, pues, la parte de 2D. Y nada, simplemente pues ir girando hasta que os quede un poco una pose un poco más elaborada, ¿vale? Os dejo una referencia también dentro de los apuntes. Y por último vamos a ver cómo la técnica de pintura de pesos puede modificar los huesos, pues afecta a nuestro personaje, ¿no? Vamos a restablecer la pose, entonces con Alt R, bueno, primero vamos a seleccionarlo todo y Alt R, de manera que ya veis que se restablece, ¿vale? Para eliminar cualquier rotación. También podemos hacer Alt G para eliminar cualquier movimiento de desplazamiento, pero bueno, en general ya vemos que puede estar correcto, ¿vale? Entonces vamos a entrar en la vista frontal, vamos a volver al modo de objeto para tenerlo controlado. Y aquí en un 1, vale, pues parece que está todo correcto, ¿no? Voy a volver a entrar ahora sí en el modo pose y aquí vamos a observar este hueso superior, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más grande, pero fijaros que ahora yo lo que no puedo es modificar esos huesos, ¿vale? Eso es, en modo de pose solo puedo mover los huesos. Si quisiese cambiar algún tipo de hueso tengo que entrar en modo de edición y ahora sí que me va a dejar, ¿vale? Entonces voy a hacer este hueso de la cabeza más grande y lo voy a bajar de manera pues que prácticamente solo voy a tener un hueso, ¿vale? Ahora voy a volver a entrar más o menos aquí, esperad que no lo estoy haciendo bien, un poco menos, ahí, vale, y voy a entrar en modo de pose y ahora sí que me deja, vale. Si rotamos este hueso en el eje Y, vale, fijaros, o en el Y local, ¿no? Que el cuello no se mueve de igual manera, no nos rota exactamente igual. Esto, fijaros que aquí tenemos otra opción, que es la de la influencia de los huesos que tiene uno sobre el otro. Un poco también lo que habíamos visto, ¿vale? Me voy a volver al modo de objeto y al seleccionarlo, al seleccionar el personaje, veis que aquí tenemos Weight Paint, ¿vale? En este caso, el personaje se torna azul completamente, excepto algunas zonas, como pueden ser pues los pies, ¿no? Fijaros que en este caso hay pocas cosas, ¿vale? Los colores indican la influencia del hueso seleccionado, ¿vale? Me voy a venir a este apartado de aquí y aquí, si os fijáis, es que estoy seleccionando pues este hueso, ¿no? Voy a seleccionar, por ejemplo, esto de aquí, vale, y fijaros pues que depende un poco de lo que se seleccione, se va a influir una cosa u otra. Y el rojo significa que tiene gran influencia, como es lógico, mientras que el azul indica que no tiene ninguna influencia. Podemos cambiar los huesos que estamos editando desde estas propiedades de aquí, ¿vale? Sin embargo, pues igual es más fácil seleccionarlos directamente desde el editor, ¿no? Entonces nos vamos a volver a modo objeto, que sería este de aquí, entramos en modo pose, perdonad, aquí seleccionando esto en modo pose
y en modo pose, bueno, tengo aquí torso, lo veis, ¿no? Vamos a decir aquí en Edit, vamos a seleccionar bloquear modo objeto para que nos permita seleccionar tanto el esqueleto como esto de aquí. Ya sabéis que una vez que entráis en Edit Mode o en Pose Mode solo vais a poder editar aquello que tengáis seleccionado previamente. Al desclicar esta opción nos va a permitir seleccionar todos los objetos que tengamos en la escena, ¿vale? Entonces, seleccionamos el esqueleto aquí y en modo pose, que lo vemos, hacemos shift clic y seleccionamos el objeto, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar todo el esqueleto y después shift clic ahí para que quede como elemento activo el personaje. Y nos vamos a volver de nuevo al Weight Paint, ¿vale? Y aquí ahora pues podríamos seleccionar los huesos. Veis que puedo hacer bueno, puedo pintar alrededor de donde quiera, ¿vale? Entonces podemos seleccionar los diferentes huesos manteniendo Alt pulsado, de manera que podemos ver las diferentes bueno, influencias de cada hueso. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar este hueso superior, por ejemplo, y lo vamos a mover con G, ¿vale? Veis que tenemos ahí algo raro, ¿no? Está aceptando al cuello y por algo por aquí también, entonces está haciendo algo realmente raro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es establecer nuestro nivel de influencia 0, aquí el peso. Esto va a hacer quitar toda la influencia, ¿vale? Y simplemente lo vamos a pintar. Así todo lo que, bueno, pues bastante, le vamos a quitar bastante. Si ahora lo movemos, ¿vale? Vamos a ver que no gira tanto. No sé qué está pasando aquí, que hay un pellizco por ahí. Tendríamos que revisarlo, ¿vale? Pero bueno, veríamos que no se gira tanto. Incluso pues podemos mantener, voy a pulsar Alt y voy a hacer este de aquí. Al moverlo pues veo que está cogiendo, al rotarlo, perdonad, veo que me está cogiendo esta parte de aquí, ¿no? Si yo ahora con 0 pinto esta parte de aquí, lo suficiente, pues ya voy a notar que no se está produciendo, ¿no? Vamos a volver aquí, a ver qué está. Aquí podemos cambiar el tamaño con F. Veis que lo podemos agrandar lo máximo que queráis. Aquí cambiar el radio, etcétera. Y vamos a ver por qué no lo estoy pintando. Si le pongo un 1, me pintaría, veis, en color totalmente de influencia. Entonces aquí influiría, vale. Si ahora roto, tendría que, veis que influye también esa parte de aquí, ¿no? Que está cogiendo esta parte de aquí. Lo que quiero es hacerlo al revés, entonces voy a ponerle aquí de nuevo un 0 y aquí voy a pintar para eliminar cualquier parte, ¿vale? Veis que ahora ya no debería de cogerme esa influencia. Y en el caso de que queramos verlo más en detalle, también podríamos hacerlo. Hay influencias que no se pueden quitar, ¿vale? Estas sí, pero otras pues lógicamente no va a dejar quitarlas porque tiene que influir, ¿vale? Esto pues es bastante complicado, como podéis ver. En el caso de que le pongáis un 1 y vayáis pintando, realmente lo que pasaría es que estaría todo rojo, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar el de la cabeza, que creo que se va a ver mejor. Y ahora veis que aquí puedo ponerlo todo en rojo. Eso es que influye completamente, ¿vale? Y ahora si lo roto, pues me va a rotar todo. Si lo ponéis a 0, dejaría todo en azul, ¿vale? De manera que ya generaría alguna rotación menor. Veis que hacia abajo no, esto no se está moviendo, pero esto de aquí que está pintado sí que se está moviendo y lo rojo se moverá más. Vale, bueno, realmente esto es un proceso artístico también, aunque no lo parezca.
y no es algo que lleva bastante tiempo, ¿vale? Entonces tampoco hace falta que nos quede perfecto, simplemente quisiera pues mostraros un poco cómo se podría hacer, ¿vale? La idea sería pues que si hay algún hueso que no queréis que mueva otro, etcétera, pues pintarlo todo de azul, o si queréis que se mueva más, pues de rojo, ¿vale? Con esto pues ya estaría esta parte de animación. Hemos visto diferentes opciones, bueno, de animación, de control de huesos, ¿no? Ahora pasaríamos a la parte de animación.